Hola, bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Sabemos que hay muchas dudas y muchas preguntas que ustedes quieren hacer y sencillamente hoy día vamos a tratar de dar algunas luces. Yo soy Gianfranco Obrero y he sido invitado por Interbank para poder moderar este conversatorio y tratar de entender justamente qué está pasando con nuestra economía, cómo podemos enfrentar lo que se viene, cuáles son las mejores estrategias con las cuales vamos a trabajar. ¿De dónde parte esta inquietud? Muchos de los clientes de Interbank han utilizado nuestros canales para hacer preguntas. Quieren saber qué hacer con su dinero, cómo trabajar con sus finanzas. Y hoy día justamente vamos a hablar de eso. ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a tomar decisiones financieras en una coyuntura que es, por decir lo menos, extraña, con una pandemia de por medio, con un cambio político importante? Quiero hacer una aclaración antes de comenzar, es que este conversatorio no tiene ninguna intención política. Vamos a hablar de datos, de hechos muy concretos para poder orientarlos a ustedes y saber qué hacer. Y no estoy yo solo, obviamente, porque yo de economía sé muy poco y voy a estar más que atento a este conversatorio. Hoy día nos acompañan dos personas muy importantes. La primera de ellas, y déjenme leerle porque el currículum no es chiquito, es Gonzalo Tamayo. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Arts en Economía en la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos. Socio de Macroconsult y especialista en análisis económico y financiero. Ha sido ministro de Energía y Minas y ha participado en directorios de diversas instituciones. Además, actualmente participa como expositor en seminarios y como columnista en diversos medios de comunicación peruanos. Bienvenido, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Carlos Berholtz. Difícil tu apellido siempre, Carlos, ¿ah? Él es MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y administrador de empresas de la Universidad Católica de Santa María. Tiene una amplia experiencia con más de 15 años en el sector financiero peruano y se ha desarrollado principalmente en las áreas comerciales y dirección de equipos, así como en asesoría de inversiones. Carlos, bienvenido también. Y bueno, estamos aquí los tres y yo estoy con los oídos más que abiertos. Pero vamos a comenzar con tal vez la parte que nos va a ubicar mejor, que es en qué contexto nos estamos moviendo. Así que quiero darle la bienvenida a Gonzalo Tamayo para que él nos explique qué está pasando. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Gianfranco, y gracias a Interbank por invitarme a participar en este webinar. Un poco para poner el contexto, cómo estamos llegando a esta situación. Bueno, creo que para todos es obvio que la pandemia ha sido un fenómeno, por supuesto, global y que distintos países han tomado distintas rutas, mayores o menores cuarentenas, mayores o menores lockdowns, pero en lo que nos concierne a nosotros, probablemente hemos tenido pues el nivel de restricciones más alto en términos de movilidad. Ustedes recordarán hace ya más o menos un año cuál era su patrón familiar, o sea, qué hacían, qué no hacían, cómo se reunía la familia, y cada 15 días entrábamos en un escenario de inmovilizaciones posteriores. O sea, la verdad, ese año creo que ha sido muy difícil. Y por supuesto la economía se resintió, porque en la medida que hay restricciones a que nos movamos, salgamos, trabajemos, la producción en todo el país cayó fuertemente a partir de marzo, abril, bastante duro para todos, ¿no? Bueno, y repito, distintos países tomaron rutas más o menos similares. Tal vez nosotros fuimos uno de los más estrictos, por lo menos en el papel. Sabemos que no necesariamente cumplió sus objetivos, porque si bien tuvimos la pandemia, también en el resultado de los temas de salud no nos fue muy bien. Es más, yo creo que nos fue bastante mal en términos de los efectos que ha tenido la pandemia en la pérdida de vida de muchos peruanos. Pero los 2 años en el Perú también han sido complejos, no solo por lo que ustedes ya conocen la pandemia, sino recordemos lo que nos ha pasado en los cambios políticos. Bueno, hemos tenido situaciones traumáticas de
cambios de presidente, elecciones al Congreso, y por supuesto eso también contribuye a generar un ambiente donde tal vez nos sentamos un poco incómodos, desafectos, a veces faltos de interés. Entonces se combinan estos dos elementos, yo diría hasta tres elementos complicados, ¿no? La pandemia con su crisis sanitaria y por supuesto dificultades que ocurren en la economía de muchas personas, porque digamos, no es solamente no caer enfermo. Si uno cayó enfermo, obviamente eso requiere gastos, recursos y ojalá no haya tenido que pagar los precios de oxígeno que no había. Entonces, en general, yo diría que los ingresos familiares se han estresado y las familias probablemente han desahorrado, han utilizado sus recursos para atender necesidades, no solo del día a día, sino, como digo, desafortunadamente situaciones en las cuales hayan tenido que cuidar de un familiar enfermo. También eso se ha reproducido a nivel nacional, repito, con una reducción del número de empleo y, por supuesto, que hay empresas que han tenido dificultades para operar y para vender y no han tenido mercado para sus productos. En algunos casos ha habido reducciones de empleo, porque no hay otra forma. O sea, si una empresa deja de operar, por supuesto, tiene que tomar algunas medidas. Eso fue más o menos la historia hasta fines del año pasado. Y a partir de ahí, de alguna manera, el mundo se está recuperando. Y esta recuperación del mundo también hace que economías como las nuestras se inserten en esta ola ya algo más positiva en términos económicos. Por ejemplo, China sufrió primero los embates del virus, como ustedes saben, pero China salió ya hace algún tiempo y está rebotando, y con el crecimiento de China y la recuperación de Estados Unidos, lo que estamos viendo a nivel mundial es que los precios de las materias primas están subiendo. Nosotros somos un país que produce materias primas. Somos el país número 2 en el mundo en términos de la producción de cobre después de Chile. Y hoy el precio del cobre está en su nivel más alto de los últimos 10 años. ¿No? Es realmente un precio récord. Sucede algo similar con el precio del oro, donde somos exoproductor, con el precio de la plata, donde somos segundo en el mundo. Entonces, cuando uno mira esta recuperación, y sobre todo en países más desarrollados, donde comienza el fenómeno de mayor vacunación y la economía poco a poco comienza a recuperarse, eso genera también una mejora en las perspectivas de cómo van a ir a traspasarse esos efectos en economías más pequeñas como la nuestra, ¿no? Y bueno, así veníamos y así venimos en el primer trimestre. De acuerdo a nuestro calendario electoral, bueno, ahora estamos en medio de un proceso político, ¿no? Ya hemos tenido, por supuesto, la primera vuelta, y normalmente, y de repente algunos como Gianfranco, que tiene algo más de canas que yo, o yo, que no tengo pelo, Carlos es más joven, estamos acostumbrados a que en los periodos electorales sí hay incertidumbre, hay volatilidad, hay, por supuesto, preguntas, no en todos los casos tenemos las respuestas, pero en general hemos vivido periodos de volatilidad e incertidumbre, y creo que parte de lo que vamos a tratar de hacer hoy es identificar qué alternativas hay, qué posibilidades están a la mano, o cómo tratar de introducir algo más de cautela en las decisiones. Y repito, tenemos una segunda vuelta pronto. Esta segunda vuelta nos encuentra, repito, con una economía en recuperación, con una economía en crecimiento, con exportaciones andando fuerte, sí, probablemente con hogares que si han tenido la posibilidad de repente retirar parte de sus recursos, han logrado afrontar algunas necesidades, otros de repente no tanto, y sí pueden tener una situación familiar complicada. Es cierto, hoy somos como país más pobres de lo que éramos hace 2 o 3 años. Es natural, eso está sucediendo en todos los países del mundo, ¿no? Y ahí es como en este momento sí podemos ver algunos escenarios donde
el tipo de cambio está subiendo un poco y hay un creciente interés o una mirada internacional un poco más atenta sobre nuestro proceso electoral. Y aquí, contigo, Gianfranco, listo para las preguntas cuando quieran formularlas. Vale. Muchas gracias, Gonzalo. Hay por ahí buenas nuevas con el aumento del precio de los metales, pero de todas maneras el proceso, el momento es difícil. Es un momento que todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo interesante es que, digamos, visto desde una economía grande, la macroeconomía, decimos, mira, esto se va a mover bien. Pero la gente que viene por las redes, que se comunica con el banco por las redes, tiene muchas dudas y eso es justamente lo que quiero que resolvamos ahora. Vamos a hacer algunas preguntas, muchas de ellas nos han llegado, como digo, por los canales, otras seguramente entrarán mientras estamos haciendo esta transmisión. ¿Qué podemos esperar nosotros aquí, los peruanos, Gonzalo, en asuntos económicos? Y la economía viene en un proceso de recuperación, porque recordemos dónde estábamos el año pasado, ¿no? Locales cerrados, empresas cerradas, ¿no? Y eso progresivamente ha ido reduciéndose. Entonces, digamos, si miramos a nuestro alrededor, hay más tráfico, hay más locales abiertos, ¿no? Digamos, hay más actividad. O sea, estamos recuperándonos de un año pasado muy malo y estamos entrando los siguientes meses todavía con un impulso de esa recuperación. Y también, como mencioné al inicio, y tú lo has recordado hoy, la economía mundial también nos da vientos a favor. Entonces creo que ese es digamos, estamos entrando con ese pie a las próximas semanas. Pero vamos a añadir algo más, te voy a hacer una pregunta. O sea, la pandemia también nos ha tocado, por ejemplo, en una segunda ola y ha obligado a tener medidas extremas como las que vamos a tener hasta dentro de poquito, ¿no es cierto? Y entonces, estas medidas extremas también han restringido movimientos, han restringido algunas cosas. Entonces, esta mejora depende, por ejemplo, de cómo nos vaya en salud, obviamente. Si tú miras las cifras de enfermos COVID o fallecidos, afortunadamente ya hay indicios de que el segundo pico, la segunda ola, como queramos llamarla, ya parece estar bajando, ¿no? Y eso es Ok. una excelente noticia porque, digamos, va a haber menos compatriotas enfermos y menos probabilidad de que haya muertos. Y la otra segunda buena noticia viene porque la disponibilidad de vacunas está aumentando, ¿no? Exacto. Y como les puede suceder a varios de ustedes que están escuchándonos, de repente piensan en sus abuelos, pero mis padres ya fueron vacunados con 2 dosis. Y eso da una enorme tranquilidad, por supuesto. Ujú, ujú. Estamos lentos, y estamos lentos. Se espera que hacia julio estén vacunados los de 60 años. Pero falta mucho, falta mucho. Falta mucho, falta buena parte de la población. Y con respecto al empleo, hablaste de que se habían perdido muchos empleos. ¿Se van a recuperar? En la medida que la economía vuelve a agarrar algo de dinamismo, hay gente que se reengancha, tal vez no haciendo lo mismo que hacía, tal vez no en el mismo lugar donde trabajaba antes. Es cierto que buena parte de nuestros compatriotas trabajan el día a día y de alguna manera estamos, digamos, rebotando, ¿no? Una cosa es trabajar, pero otra variable es cuál es el ingreso que estamos obteniendo y puede no Exacto. ser necesariamente el mismo que teníamos antes de la pandemia o de perder perder el empleo, ¿no? Entonces, sí, hay gente que lamentablemente está en una situación de mayor pobreza, estamos francos, o sea, el nivel de pobreza en el país ha aumentado. Okay. Y entonces vamos a tener una situación económica, digamos, no tan mala como la que hemos tenido, va a mejorarse un poquito según lo que nos estás diciendo, pero no necesariamente va a haber una recuperación total, por ahora. Eh, Bueno, estamos entrando afortunadamente con buen pie, como te digo, para los próximos meses. Y Ujú. sabemos que lo que viene después es un proceso electoral y cambio de autoridades. ¿Sí? Mm, Entonces, yo creo que el primer semestre nos pone en una mejor situación para entrar al segundo semestre. ok, ok. Entonces vamos a hacer ahora una pregunta que tiene que ver
Los ahorros, porque los ahorros que han quedado, la gente que tiene un poco de dinero, que ha podido ahorrar, tiene mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con su plata. Es decir, se viene todo este problema electoral y qué sé yo, no sabemos qué va a suceder. ¿Qué cosas se puede hacer? Carlos, ¿qué cosas recomiendas hacer con el dinero que tenemos guardado en cuentas de ahorros? Hola, Gianfranco, gracias por invitarme, encantado de participar y de darles un poco más de alcance desde nuestra perspectiva de lo que pueden hacer los clientes en adelante, ¿no? Bueno, lo primero es llamar un poco a la calma y a la tranquilidad, ¿no? A lo largo de estos días, en base al proceso electoral y a las últimas encuestas, hemos visto una serie de movimientos en el mercado en general que claramente denotan preocupación en los clientes, ¿no? Y algo que también vemos son muchas consultas al respecto en los distintos canales de atención, ¿no? Y al respecto lo que me gustaría comentarles es que tenemos que tener en cuenta que Interbank es una entidad que se encuentra en una posición financiera sumamente sólida. A lo largo del tiempo, Interbank se ha ido consolidando en el mercado peruano y ha ido llevando un correcto control de sus finanzas y del gobierno corporativo, ¿no? Tanto así que eso ha permitido que eventualmente listen en la Bolsa de Valores de Estados Unidos inclusive. Así que por ese lado debemos estar bastante tranquilos. Ahora bien, sobre las cuentas de ahorro en sí, y es ahí donde hay un tema que es importante, existe en cualquier modalidad de cuentas de ahorro lo que se llama el fondo de seguro de depósito, ¿no? El fondo de seguro de depósito básicamente es un seguro que tienen que tener las entidades por un tema obligatorio a partir de la normativa de la Superintendencia de Banca y Seguros, que hace que si en caso ocurriera algún imponderable, algún cierre o algún problema con la entidad financiera, los ahorristas están coberturados hasta por 101.000 soles. Es decir, si yo tengo menos de ese monto o ese monto, no voy a tener ningún inconveniente con mi dinero, ¿correcto? Ahora, también hay otro tipo de ahorros o de inversiones, como pueden ser los fondos mutuos, y en ese caso, también algo que hay que tener en consideración es que los fondos mutuos invierten en empresas que están o en emisores que tienen un alto nivel crediticio. Y en ese sentido también son inversiones que están respaldadas y bastante seguras con las que nos sentimos bastante confiados. Así que creo que básicamente es llamar un poco a la tranquilidad, ¿no? ¿Tú invertirías en fondos mutuos, por ejemplo? Sí, en realidad sí. Si Ahora, vemos. en este contexto, digo, ¿ah? Sí, algo que ocurre mucho es que los fondos mutuos han acabado siendo de alguna manera estigmatizados como que fondo mutuo igual bolsa de valores. Y esto no necesariamente es así. Hay distintos tipos de fondos mutuos que van desde fondos muy conservadores hasta fondos muy agresivos. Pero los fondos Ujú. mutuos tienen algunas particularidades que también son bastante buenas para un contexto como el actual de incertidumbre o de inestabilidad, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos fondos que son conservadores, que invierten en dólares, seguramente vamos a hablar del tipo de cambio en algún momento, invierten en dólares, tienen además una alta exposición de las inversiones al exterior, con lo cual lo que ocurre en el mercado local no impacta de manera importante, y Ok. además también son vehículos bastante líquidos, es decir, yo puedo retirar mi dinero en cualquier momento también. Entonces, eso por el lado de los fondos conservadores. Creo que esa es una excelente alternativa, ¿no? Y también, ya algo que hemos visto que se está generando mucha demanda, son algunos fondos que tienen inversión 100% internacional. Es decir, todo el dinero de los partícipes, de los clientes, es invertido en el exterior. ¿Correcto? Ujú. Así que si la pregunta es, ¿hoy día invertiría en fondos mutuos? Sí, sí, probablemente sí. Ya, entonces voy a otra pregunta, y una pregunta un poco más fregada. Digamos que me quiero comprar un departamento, o digamos que quiero un préstamo. ¿Es el Ujú. momento de pedir un préstamo ahora? Bueno, ahí creo que sí es un buen momento para sacar un préstamo, pero hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Primero, para contextualizar por qué es un buen momento para tener un préstamo. De hecho, Gonzalo nos contaba un poco acerca de la pandemia y de cómo esto ha golpeado en general a las economías. Y eso, una de las medidas que toma el Banco Central de Reserva para reactivar la economía
es bajar la tasa de referencia. De esa manera los créditos son un poco más baratos, es decir, las tasas de interés en las entidades financieras son un poco más bajas. Entonces es un buen momento para acceder a una tasa competitiva, si es que yo me gestiono un crédito. Ahora, hay que tener en cuenta algunas consideraciones que son importantes. Lo primero es que si me voy a sacar un crédito, debido a que hay una alta fluctuación del dólar, lo recomendable es sacar el crédito en la misma moneda en la cual yo gano, ¿no? Si gano en soles, saco el crédito en soles. Si gano en dólares, probablemente lo mejor es sacar el crédito en dólares. Lo segundo es que tengo que evaluar si voy a poder hacer realmente frente a las cuotas que tengo adelante, ¿no? Si es que voy a poder asumir, porque algo que tengo que prever es que en este proceso de reactivación económica, probablemente o no necesariamente mis ventas se sostengan a lo largo del tiempo. Podrían verse un poco mermadas. Entonces eso es algo que hay que también tener en consideración, ¿no? Y finalmente, creo que es sumamente importante en un periodo de inestabilidad como el que estamos teniendo, a pesar de que por el lado económico el Perú está bastante estable, no sobreendeudarse más de la cuenta, ¿no? Creo que hay que tener salud financiera y siempre hay que destinar un porcentaje importante del ingreso al ahorro o a la inversión. Ok, ¿no? me parece bien. Bien, tenemos una pregunta acá. Roxana nos está preguntando sobre el dólar. Tú hablabas sobre el tipo de cambio y eso me gustaría que hablaran los dos, que me contaran los dos, tanto Carlos como Gonzalo. Está variando mucho, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar en ese sentido? Hemos visto el dólar subir fuerte, repentinamente. Obviamente tiene que ver con la coyuntura política. ¿Ustedes recomiendan comprar dólares ahora? O sea, guardarnos en dólares por si acaso. O en todo caso, ¿qué deberíamos hacer? Gianfranco, lo que está pasando en el mercado es que hay probablemente más gente que responde sí a la pregunta que acabas de hacer, ¿no? Y el hecho que el dólar está subiendo, y bueno, subió antes de la primera vuelta, ¿no? Como a 3.77, luego cayó y ahora vemos como que vuelve a subir. También tiene que ver con qué piensa cada quien sobre si hay o no hay mayor o menor incertidumbre en el resultado de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, hay gente que prefiere, como tú dices, de repente tomar una posición en dólares o como la que menciona Carlos en su momento, ¿no? Porque obviamente si un fondo mutuo va a invertir en dólares, tienes que ir con dólares o el fondo mutuo va a comprar dólares por ti, ¿no? Afortunadamente el Banco Central está interviniendo de una manera muy activa en el mercado cambiario. Tenemos, afortunadamente, para una situación como esta, creo que el Banco Central tomó una previsión de construir una capacidad de dólares que le permite hacer lo que está haciendo de reducir la volatilidad y seguramente continuará haciéndolo también las próximas semanas. Hace 6 meses, Gianfranco, cuando nosotros en Macroconsult nos preguntaban qué va a pasar con el tipo de cambio, y nosotros decíamos, va a subir con el proceso electoral, como siempre ha sucedido, ¿no? Y en función del resultado, las alternativas que se preveía, uno decía, el cobre está en precios altos y va a estar más alto, las exportaciones van a crecer, entonces seguramente hacia fin de año el tipo de cambio, fin de este año, el tipo de cambio va a ser menor al de la campaña electoral, ¿no? Es decir, iba a subir y probablemente después íbamos a ver una tendencia a que caiga, ¿no? Y la discusión era cuánto más abajo puede caer, porque efectivamente el cobre y las exportaciones, todo lo que hemos mencionado. Hoy de repente esta situación no es tan clara, ¿no? Y tal vez la pregunta es si el tipo de cambio caerá en el segundo semestre. Yo creo que va a depender mucho del resultado político y de cómo las nuevas autoridades, sean quien sea, enfrenten la realidad económica del país. Insisto, afortunadamente el Banco Central está tomando una posición muy, muy activa todos los días en el mercado y, digamos, es imposible que el tipo de cambio llegue pues, a 5 soles. Eso no va a pasar. Quien crea que eso no va a pasar, el Banco Central va a estar participando siempre y afortunadamente, como he dicho, hay suficiente nivel de reservas, suficiente capacidad para
amortiguar la volatilidad. ¿Continuará la volatilidad? Sí, seguramente continuará, ¿no? Pero no porque haya subido, no sé, pues 10 céntimos, 20 céntimos, uno piense que va a subir 80, 90 céntimos, ¿no? Pero es cierto lo que tú has dicho al principio, ¿no? Ok, entonces, Enero, según entiendo, Gonzalo, entonces, tenemos una volatilidad básicamente dada por este momento político difícil sobre las perspectivas o el futuro que ve la gente inmediato. Pero cuando entiendes que también los metales están costando más, los minerales ahorita están mejor cotizados, van a entrar más dólares al Perú y consiguientemente, digamos, de aquí a fin de año, el dólar podría recobrar su camino. ¿Eso es lo que me has dicho? yo creo que va a depender del desenlace político, Gianfranco. No Ok. quiero pronunciarme sobre qué candidato va a ganar, debe ganar. Esa no es No, eso no es nuestro tema hoy día, estamos hablando de economía. ese no es, Sí, ese no es de hecho, construyendo un poco sobre lo que comenta Gonzalo, que creo que acaba siendo muy relevante, algo que hemos visto es que, por ejemplo, una economía como la chilena, que es bastante parecida a la peruana en términos de exportación de mineral, lo que hemos visto más bien es que el peso chileno viene ganando fuerza versus el dólar, ¿no? Entonces eso te dice que hoy día el tipo de cambio en el Perú está en los niveles en los cuales está, básicamente por las expectativas del escenario político actual, ¿no? Ahora, Ok. ¿qué debería hacer un cliente, o qué deberíamos hacer con nuestro dinero y de cara a tener salud financiera? Creo que es bien importante siempre protegerse un poco del riesgo cambiario, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener toda la plata en soles o toda la plata en dólares. Mientras que si yo tengo una parte en dólares y una parte en soles, el impacto que se genere no va a ser tan fuerte ni para arriba ni para abajo, de manera que voy a mantener unas finanzas mucho más saludables, ¿no? Recordemos que especular con la variable de tipo de cambio es sumamente complicado, es una de las variables más difíciles de predecir porque hay muchos actores en el medio, ¿no? Así que de cara a tener salud financiera, cubrirse un poco del riesgo cambiario, tener un poco en ambas monedas, acaba siendo una buena alternativa. Me parece muy bien. Bien, Marisa, por Facebook nos está preguntando esto. La CTS, ¿cuándo retirarla? ¿Es bueno hacerlo? O sea, tenemos ahora un fondo que es nuestro fondo, ¿no es cierto? Sí. Pero dice, ¿vale la pena sacarla o mejor esperamos? Bueno, creo que la pregunta de Maritza es la pregunta que muchos se han hecho a lo largo de esta semana, ¿no? De hecho, desde que Yo también me la hago, ¿eh? salió el anuncio. Yo creo, Gianfranco, que es bien importante tener en cuenta el espíritu de la CTS, ¿no? El espíritu de la CTS es que sea un seguro de desempleo. Es decir, y por eso es que tiene o tenía intangibilidad. Es decir, hoy día nos vemos expuestos a situaciones en las cuales mucha gente está perdiendo su trabajo y el que menos tiene obligaciones financieras que cubrir, tiene que llevar el pan a su casa y tiene un estilo de vida también, evidentemente, que no lo quiere perder, ¿no? Y es ahí donde se activa la CTS. Yo creo que la CTS no debe perder ese espíritu, ¿no? Y algo que hay que tener en consideración es que la CTS acaba siendo una de las cuentas que dentro del sistema financiero más pagan, ¿no? Justamente por esta intangibilidad, tiene muy buenos intereses. Entonces, antes de yo hacer un retiro de mi CTS, creo que lo primero que tendría que evaluar es ¿para qué la estoy retirando? ¿No? Algunos contestarán para cambiar a dólares. Bueno, entonces tengo la expectativa de que el dólar o la apreciación del dólar me va a suplir esa diferencia en tasa de interés, porque si no lo que estoy haciendo es perder dinero, ¿no? Ok, vamos a Eso, poner un poco más en cristiano, un poco más en cristiano. Me parece genial, Carlos, que lo diga, ¿ya? O uh-huh. sea, si tú esperas un crecimiento, digamos, del dólar de, no sé, 10 céntimos más, que esté en cuánto está ahorita, 3.80 creo que está más o menos, ¿no? Que llegue a Sí, 3.90 o que llegue a 4, que llegue a sí. 4, vamos a ponerlo así mal, ¿no es cierto? El interés que te paga la CTS suple esa subida, Lo pasa. Sí, lo lo pasa. pasa. O sea, te convendría más guardar la CTS. Sí, en ese caso Ya. sí, Y la pregunta, pero sí es importante tener ahí la acotación de, depende cuál es la expectativa que yo tenga como persona de cuál va a ser el tipo de cambio en unos meses.
Y a partir de ahí debería hacer un cálculo de si me sale a cuenta o no. Un cálculo bastante simple. Ahora, si hay algunos casos en los que creo que, evaluar el disponer de la CTS puede ser válido, ¿no? Mucha gente ha perdido sus empleos y evidentemente hoy puede tener necesidades importantes o verse frente a una emergencia, ¿no? Entonces, en esos casos creo que sí amerita el retirar una parte de la CTS, quizás, ¿no? Otra alternativa que puede, o otra situación que puede ser un motivo de retiro de la CTS, quizás es si yo estoy teniendo problemas para afrontar mis pagos y por ende estoy dañando mi score crediticio en el sistema financiero, ¿no? Porque yo quiero ser una persona sujeta a crédito siempre, entonces creo que eso es bien importante tener en consideración. Entonces, un poco englobando y resumiendo, yo creo que la CTS hoy brinda muy buenas condiciones para los ahorristas, y si eventualmente una persona no quiere perder esa disponibilidad que hoy tiene, porque la norma va hasta el 31 de diciembre, debería evaluar, si es que está evaluando retirarla, destinarla para ahorro y no para gasto. Porque si la gasto, el día que me venga en un aprieto, en un apuro, no voy a tener de dónde sacar. Ahora, pero aquella persona que tiene un apuro ahora, como lo mencionó Gonzalo al principio, como los gastos para curaciones, por ejemplo. Totalmente. Totalmente. Estamos hablando ahí de una emergencia, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y de alguna manera la CTS es para eso, es un seguro para eso. Sí, yo iba a añadir, Gianfranco, que derivado de la pandemia puede haber gente pues, que esté endeudada, un poco como el sistema financiero, con familiares, ¿no? Porque, digamos, tener un paciente con COVID en la familia y que requiera gastos familiares en gran cantidad, seguramente ha generado niveles de deuda que con la CTS uno podría cuadrar y mejorar esa posición. No solo en el sistema, como menciona Carlos, porque mantener un buen score, una buena reputación crediticia es realmente un activo importante hoy, y probablemente es hoy más importante de lo que era hace 2 o 3 años. Bueno, pero de todas maneras me parece interesante lo que se ha visto ahorita y lo que está proponiendo Carlos, como ver esas perspectivas y ver finalmente la importancia de la CTS como ese valor de rescate que tenemos para nosotros, no solo no ahora, sino más adelante también. Pero tengo otra pregunta importante, que es la de Natalie respecto a las AFP. O sea, ya este es el otro lado también. Dice, ¿recomiendan retirarla? ¿Cuándo sería bueno hacerlo y cuándo no es conveniente? No sé quién me quiere contestar eso. A ver, Gianfranco, se está discutiendo en términos legales todavía los retiros, todavía el proceso no está absolutamente perfeccionado, ¿no? Hemos visto la semana pasada el Congreso tomó algunas decisiones y veremos qué sucede con decisiones que tome el Ejecutivo. Pero el principio que mencionó Carlos creo que también se aplica al tema de las AFPs, ¿no? Como principio general. Porque de alguna manera la CTS tiene el rol de seguro de desempleo y el AFP pues tiene el rol de proveernos recursos cuando ya no estemos en el mercado laboral, ¿no? Es nuestra pensión. Entonces sí, estamos de alguna manera teniendo la opción, y hay que evaluar muy bien posibilidades de esa opción, de utilizar esos recursos hoy para gastarlos, para pagar una deuda o para mantenerlos en un depósito a plazo, ¿no? O ponerlos como ahorro voluntario. Recordarás, Gianfranco, durante la pandemia hubo algunos episodios de retiro de fondos parciales de CTS en su momento, y uno veía cuál era el resultado, y sucedió también en Colombia. Las tiendas por departamentos tenían una racha de ventas de televisores. Absurdo, ¿no? No es la mejor decisión económica no, que uno puede tomar. Carlos, a ver tú, suelta, porque claro, yo entiendo lo que ha dicho Gonzalo, es clarísimo. ¿Cómo tienes tú la visión de este punto de vista? Creo que coincidimos, ¿no? Es sumamente importante tener en cuenta que cuando se habla de finanzas personales,
justamente son eso, son personales, ¿no? Entonces, hablar de una regla general acaba siendo bastante difícil, pero sin embargo, si tratamos de darle un marco, ¿no?, referencial para guiar a los clientes, eh, creo que lo más importante es evaluar el para qué me estoy gastando ese dinero, ¿no? ¿Es Mm, realmente necesario gastarlo hoy o no? Ahora, hay mucha gente que lo que no quiere es perder su disponibilidad, perder la mm, oportunidad de poder disponer de esa plata eventualmente. Y eso está bien, eventualmente dispongan de ese dinero, pero para darle una función también de ahorro o de inversión, no para gastarlo, como decía Gonzalo, en televisores, porque eso claro. probablemente nos acabe pasando la factura más adelante cuando tenga una emergencia, cuando necesite disponer de dinero o en el momento de mi jubilación, ¿no? En el Perú de por sí hay muy poca cultura de ahorro y eso es algo que, Mm, que debemos fomentar de manera constante, ¿no? El tener ahorros debajo del colchón, en este caso en el banco en realidad, es una excelente alternativa y invertirlos en alternativas como fondos mutuos o inversiones acaba siendo realmente algo que va a acabar pagando réditos en el futuro, ¿no? Así que creo que ujú. por ahí bien. Hay Bueno, algunas podemos personas hacer, que, sí, perdón, sí. dime, dime. No, no, concluye, Carlos, perdón. Hay muchas personas que creen que es muy complejo abrir una cuenta, un fondo mutuo y demás. La verdad que los canales de atención del banco virtuales son sumamente fáciles de manejar y hoy día, digamos, desde la página web del banco y desde la página de Interfondos podemos abrir cualquier tipo de cuenta o de fondo mutuo de manera casi inmediata, es sumamente sencillo. Te iba a decir que no, no quiero hacerle, ¿cómo se llama?, guerra a Interbank, ni mucho menos, pero podríamos fundar un banco que se llame Bajo el Colchón, ¿no? No, Justo iba a comentar eso, Gianfranco, porque es una frase común, es una frase que uno escucha, pero la verdad es una frase yo creo que entraña mucho riesgo para las personas, totalmente. Claro que sí, ¿no? claro que sí. Bueno, sí, si quieren retirarlo y deciden, y es una decisión absolutamente personal, yo diría que vean, ya que yo no tengo ninguna afiliación con Interbank, vean en qué institución financiera confían, ¿no? Claro. Y escojan la que les sientan, que les ofrece digamos, las mejores condiciones de solvencia, de solidez. También es una decisión, por supuesto, absolutamente personal. Claro. Y bueno, y además con esto que nos decía Carlos antes sobre este fondo, que en caso de que hubiera alguna crisis financiera hay un fondo que está respaldando tu dinero. Eso también es importante. Señores, estamos llegando al final de este conversatorio y solamente quiero que den ustedes algunas recomendaciones finales a toda la gente que amablemente nos ha estado acompañando durante este conversatorio. No sé quién quiere comenzar. Gonzalo, de repente tú. Sí, creo que va a haber volatilidad, va a seguir habiendo volatilidad. Quienes como Gianfranco tiene más canas o yo menos pelo, hemos visto episodios de volatilidad mucho más fuertes en el pasado. No es deseable tener volatilidad, por supuesto, pero creo que sí tenemos que identificar qué factores son realmente de riesgo para nuestra posición y cómo mitigamos, si percibimos que hay riesgo, cómo mitigamos ese posible riesgo, ¿no? Y hemos Ujú. discutido y Carlos ha ofrecido algunas alternativas. Definitivamente. Carlos. Bueno, básicamente transmitirles calma, tranquilidad. Creo que se viven momentos de mucha incertidumbre en el país y de cierta inestabilidad, pero como comenta Gonzalo, estos episodios de volatilidad se han dado habitualmente en casi todos los procesos electorales, no es algo nuevo. Y hoy tenemos un sistema financiero bastante sólido, tenemos un país que tiene fundamentos económicos también bastante sólidos, así que siéntanse tranquilos de que su dinero está en buenas manos, está siendo manejado por expertos y que no van a tener ningún problema en el futuro. Así que básicamente eso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias realmente por habernos ilustrado
durante este conversatorio y agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo. Realmente es muy importante manejar esta cultura financiera para poder hacer un uso inteligente de nuestro dinero, de nuestras inversiones, de nuestras finanzas. Por ahora, esto es todo. Los esperamos en cualquier otro momento y nuevamente, gracias por estar con nosotros.